Hola, mi nombre es Kelsey Stephanie Reyes Cruz y este es mi caso clínico para el reporte de consulta externa de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Soy de la licenciatura en nutrición aplicada. Bueno, vamos a empezar. Esta paciente llegó a consulta externa por referencia de su médico. No tenía antecedentes heredofamiliares, era una persona de 55 años, ama de casa, era licenciada en diseño gráfico, estaba casada, no tenía hijos, era habitante del sur de la Ciudad de México, contaba con todos los servicios intra y extradomiciliarios. Sus antecedentes patológicos había llegado principalmente porque tenía hipotiroidismo desde los 13 años y lo habían tratado actualmente con hasta recientemente con levotiroxina. Antes no tenía tratamiento. También presentaba una fractura de cúpula radial izquierda que se había hecho hace menos de una semana y era tabaquismo positivo de 2 años de evolución. La señora era una fumadora reciente. Bueno, el primer diagnóstico que era la fractura del radio distal izquierdo, podemos ver aquí en qué posición se encontraba. En cuanto al diagnóstico médico por el que era referida, que era el hipotiroidismo, en este padecimiento los niveles de hormona tiroidea se encuentran muy bajos. Esto debido a que la glándula tiroides es muy pequeña o muy grande. Depende la causa del trastorno, pero normalmente es muy pequeña. ¿Esto qué causa? Normalmente causa cabello seco y quebradizo, que la señora presentaba eso, pérdida de cabello y cejas lo presentaba, hinchazón en cara no, agrandamiento de tiroides, eso se le notaba apenas un poco, ritmo cardíaco lento sí lo tenía, la señora era hipotensa, depresión, no pudimos notar así algún grado de depresión en la señora, pero sí había muchas cosas que le irritaban fácilmente. Dolores musculares que sí presentaba, fatiga sí lo presentaba, intolerancia al frío también lo presentaba, era una persona muy delgada, uñas quebradizas, ella me menciona que no presentaba uñas quebradizas, falta de memoria, ella me decía que no, periodos menstruales abundantes, bueno, no, ella ya no tenía, ya había entrado en menopausia, así que no tenía problemas menstruales como tal. Piel seca sí lo presentaba, artritis no, infertilidad. La señora a 55 años no había tenido hijos todavía, no fue un tema que andáramos mucho, pero por lo que yo puedo notar sí había tenido problemas como que con el tema de la fertilidad, hasta que había decidido mejor no tener hijos. Aumento de peso, la señora era una persona muy delgada y me menciona que así había sido toda su vida, entonces esto no. Y estreñimiento, sí, la señora se encontraba estreñida justamente ese día de consulta. Bueno, en cuanto a su antropometría, la señora era de 1,65, pesaba 50 kilos, aunque me menciona que había llegado a pesar en tiempos pasados hasta 45 y 50 era como que lo más normal, era su peso habitual. Su peso ideal es de 59,84 y podemos ver que está 16,44% abajo de su peso ideal, lo que ya nos habla de algo, ¿no? Ya nos empieza a hacer ruido ahí. Tenía un IMC 18 que es considerado normal, sin embargo no es muy significativo por, por otras, por la exploración física que se le hizo a la señora. Circunferencia media de brazo 27,3, índice de cintura cadera 0,8, la muñeca 14,5 y su complexión era pequeña. En cuanto a sus estudios de laboratorio, tenía una glucosa de 85 que se encuentra de lo normal, un boom de 16,1 y una urea de 34,45. Estas son altas. Bien se puede decir que aquí estamos empezando a ver un proceso de desnutrición o que por la fractura y el traumatismo que acababa de tener hace muy poco, estaba empezando a tener un balance de nitrógeno negativo, por lo cual empezaba a no retener esa proteína de una manera adecuada y por eso es que esos se encuentran levemente alto. La creatinina es de 0,8, su hemoglobina de 14,8, su hematocrito de 43,4, que todos están dentro de los parámetros normales. Los leucocitos eran de 13,8 y el porcentaje de linfocitos era el 10,5. Aquí es donde se le hizo un conteo total de linfocitos y nos trae de 1449, que es una desnutrición leve. Especialmente, no podemos decir exactamente de cuál es su origen, si su origen es agudo o crónico, por las cosas que se encontraron posteriormente en su recordatorio de 24 horas y en su exploración física. Ella estaba tomando actualmente omeprazol,
que tiene interacción, que no tiene una interacción como tal, el paracetamol, y el ketorolaco, que como tal no tienen interacción con alimentos, pero pueden provocar síntomas gastrointestinales, los dos, y por eso se le estaba dando el omeprazol. Y obviamente la levotiroxina, que incrementa el catabolismo de vitamina E y tiene mucha interacción con muchísimos alimentos, especialmente soya, nueces y crucíferas. En cuanto a su tratamiento nutricional, se le calculó por método del pulgar y se le dieron 25 kilocalorías en base a su peso. ¿Por qué se le dio tan poco? Porque la señora apenas comía 1000 calorías, 1065 calorías en su recordatorio de 24 horas. Tenía aversión a muchos alimentos, no le gustaban, no los toleraba, prefería no comer. Entonces se prefirió empezar como que con lo menor para ir aumentando gradualmente hasta llegar a unas 1700 calorías, que era más o menos lo que le tocaba según su peso ideal. Entonces empezamos por ese punto para que la señora no sintiera tan pesado el inicio y no fuera a dejar la dieta antes. La proteína se utiliza 1 gramo por kilogramo de peso al día, igual por su traumatismo y por la condición, a lo mejor hubiera sido mejor utilizar un poquito más de proteína. Sin embargo, lo más prudente era empezar como que con el mínimo para que ver la tolerancia de la señora, porque no era una persona que acostumbrara a comer carne. Entonces, ir aumentándolo gradualmente era como que la mejor opción para que la señora no evitara la dieta al final del día. Entonces nos quedaron un total de 1250 calorías, se redondearon a 1300 y de esos un 16% iba a ser de proteína. Este fue la FDS, que son 54% de hidratos de carbono, proteína 16% y lípidos 30%, dándonos un total de 1300. Bueno, en cuanto a su distribución y ya el plan de alimentación como tal que se le iba a entregar a la señora, se iba a dividir, iba a ser 3 tiempos de comida y una colación para que ella viera esas comidas un poquito más pequeñas y fuera más fácil para ella tolerarlas, porque nos mencionaba que presentaba también un poco de náuseas últimamente. Se le dieron 3 equivalentes de verdura, 3 de fruta, 6 cereales sin grasas, una leguminosa, 2 alimentos de origen animal de moderado aporte, una leche descremada, aceites sin proteína 5 y aceites con proteína 1. En base al menú que se muestra posteriormente, aquí tenemos más o menos como que la cantidad de nutrimentos. Del lado de acá tenemos la cantidad de nutrimentos, de macro y de micronutrimentos que se obtuvieron, que son adecuados, todos son muy adecuados. Sin embargo, obviamente va a haber falta de vitaminas y de minerales, por lo cual posteriormente se recomienda también suplementar esos de alguna manera. En su menú le ofrecemos en el desayuno como ejemplo un licuado de avena y ensalada de frutas antioxidantes. Se escogen este tipo de frutas especialmente por su padecimiento. Como la colación tenemos fresa rebanada con crema chantilly. Estamos intentando irnos por frutas y por alimentos que sean dulces porque era lo que ella más intentaba comer. Sin embargo, ella se los comía en miel o se lo comía en azúcar simple. Entonces, vamos a intentar no quitarle ese tipo de alimentos, pero sí volverlos como un poco más nutritivos, no darle azúcar como tal, sino al contrario, proporcionarle fruta en ese lugar que también le va a proporcionar las vitaminas que le hacen falta. En la comida tenemos un alambre con arroz, frijoles y tortilla, igual la proteína, la carne como tal, si la preferimos dar con algún tipo de verdura, para que ella no vea tan pesado el platillo y no le cueste tanto trabajo como que comérselo al final del día. Y en la cena tenemos una tostada de calabacitas salteadas y como postre, que ya puede ser con la cena o un poquito después, dependiendo su tolerancia, una tacita de uvas verdes. Bueno, como tal, su swap queda así, que paciente refiere náusea, alcoholismo negado, tabaquismo desde hace 2 años, niega alergias e intolerancias, pero menciona aversión a las harinas y productos derivados, evita alimentos procesados, habitúa los hidratos de carbono simples en forma de azúcar y miel, poca o nula hidratación durante el día. Ella misma prepara sus alimentos y de hecho no le gustaba que nadie más los preparara ni le gustaba comer en la calle. Sin problemas de masticación ni deglución, actualmente se dedica al hogar, sin hijos, licenciada en diseño gráfico, casada y cuenta con todos los servicios intra y extra domiciliarios. La antropometría como tal, como ya lo habíamos leído, más o menos,
que es lo más importante es ese 16% de pérdida de porcentaje de pérdida de variación de su peso ideal. Um, Sus bioquímicos, de como tal, también lo que más nos llama la atención es el boom, la urea, están un poquito altas por las cuestiones que ya habíamos mencionado, y su control total de linfocitos, que nos marcaba una desnutrición leve como tal. Ah, en clínicos, que es aquí donde vamos a meter un poquito lo que se encontró en su exploración física, es que presentaba depresión de reservas corporales y palidez. Y después nos pasamos a los dietéticos, su recordatorio de 24 horas era de 1065 calorías, como ya lo habíamos dicho. Y en un día que sí comía, porque había días que no comía. El diagnóstico como tal, es nutrición de intensidad leve, evidenciado por conteo total de linfocitos de 1449 y un porcentaje de variación de peso ideal de 16.44%, relacionado a ingesta deficiente en calidad y cantidad de nutrientes. Su plan de alimentación será una dieta de 1300 kilocalorías con hidratos de carbono 54%, proteína 16% y lípidos 30%. Se va a distribuir en 3 tiempos de comida más una colación, donde más del 50% deben de ser hidratos de carbono complejos, menos del 5% hidratos de carbono simples, más del 15% serán ácidos grasos mono y poliinsaturados, será menor a 250 miligramos de colesterol al día y al menos debe de consumir 20 gramos de fibra al día y 1500 mililitros de agua potable. Se tiene que evitar la soya, las nueces, las crucíferas y ese consumo alto de hidratos de carbono simple que ella acostumbraba. Aquí vamos a mencionar también que le vamos a recomendar un multivitamínico, especialmente que contenga vitamina A, C, E y selenio por su padecimiento. Y también le vamos a hacer la recomendación de ingerir la levotiroxina en ayunas o en una hora después de tomar los alimentos, porque ella nos mencionaba que la levotiroxina se la tomaba con el desayuno, a veces a la mitad del desayuno o al finalizar el desayuno. Lo que no es correcto porque la absorción de la levotiroxina es menor y como tal ya no hace su efecto completo. Y bueno, esta señora se apegó lo más que pudo a la dieta. Es una persona que sí es un poco renuente, sin embargo, le gustaron las opciones, le gustó el tratamiento y poco a poco lo fue adoptando. Y sí fue adoptando varias cuestiones cambiando varias cuestiones, como por ejemplo el consumo del medicamento lo cambió a la hora que se le recomendó y al final se fue satisfecha de lo que se le entregó como dieta. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.